Lo anunciamos hoy temprano cuando comenzábamos Inteligencia Artesanal. Hoy jueves 11 de junio es el Día Internacional del Cáncer de Próstata y por eso vamos a hablar al respecto con el doctor Ezequiel Fidalgo, que es médico especialista en urología. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Martín Daer es mi nombre. Hola Martín, buen día, ¿cómo estás? Saludos para vos y para la audiencia. Gracias, y gracias por atendernos. Bueno, en un día que es importante siempre para la difusión y para tratar de entender, en este caso, que es el cáncer de próstata. Sí, tal cual. Estamos en el mes del cáncer de próstata. Es importante para mí entender que el cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente en el hombre a nivel global. Y también me parece importante, yo por lo menos a los alumnos de la facultad siempre les digo que nosotros tenemos dos tipos de patologías que nos vienen a ver como médicos, ¿no? Con síntomas, con alguna especie de síntoma que uno tiene que buscar por qué viene ese síntoma, y otras que no dan síntomas, por lo menos sus etapas tempranas, y hay que diagnosticarlas dado su prevalencia. Son tan frecuentes que es necesario buscar algún mecanismo, alguna acción para poder diagnosticarla a tiempo. Bueno, el cáncer de próstata es una de ellas, es un tumor maligno muy frecuente en el hombre, y justamente tenemos que ir a buscarlo por su frecuencia, lo mismo que pasa con la mama en la mujer y el colon, por ejemplo, en varones y mujeres. Así que sí, que el cáncer de próstata es necesario hacer lo que se llama un screening o un tamizaje en español, que es de una población detectar cuáles son los pacientes que requieren de hacerse una biopsia de próstata para, en definitiva, poder diagnosticar quién tiene o no un tumor en la próstata y poder tratarlo a tiempo. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuándo Exactamente. hay que hacerse el control? En la población general sin antecedentes, a partir de los 50 años los varones está perfecto empezar a hacerse los controles. Obviamente después cada país, cada sociedad tiene días muy puntuales y particulares de acuerdo a su demografía y a su prevalencia, pero generalmente a los 50 años acá en Argentina está muy bien empezar con los controles. Y si uno tuvo antecedentes, por ejemplo un papá o un hermano o algún tío que le hayan diagnosticado un cáncer de próstata antes de los 65 años, bueno, a partir de los 40 es aconsejable empezar a hacerse los controles como para poder, a ver, interpretando podría llegar a haber algún factor genético y que puede hacer que la enfermedad aparezca antes de lo que aparece en la población general. No, el control durante toda la vida se hizo puntualmente con el famoso tacto rectal que algunos pacientes temen, ¿no? Sí. Pero que era la herramienta que teníamos los urólogos hasta cerca de la década del 80, que se empezó a hacer el famoso estudio en la sangre, que es el PSA o el antígeno prostático, que básicamente lo que terminó haciendo este análisis de sangre fue hacer mucho más específico el target donde uno va a buscar. Bueno, hoy por hoy, además del PSA, hay otras herramientas también, como en pacientes seleccionados en la resonancia, que hacen que uno pueda ir mucho más dirigido y que el diagnóstico sea mucho más específico de lo que era antes, ¿no? Pero bueno, todo comienza con una primera consulta, que generalmente se hace un examen físico, una revisación, y se pide el antígeno prostático. Pero hoy no se hace más el tacto. Sí, el tacto se sigue realizando. Obviamente hay herramientas que van haciendo que cada vez tengan menos peso en la consulta, Sí. Porque la medicina ha cambiado, ¿no? Antes el tacto rectal era una herramienta prácticamente irreemplazable, y ahora, bueno, tiene cosas que son para mí reemplazables, sobre todo si uno tiene pensado operar al paciente. Creo que el tacto rectal es sin duda una herramienta única. Pero bueno, ya muchas guías están hablando de que en pacientes con determinado valor de antígeno prostático o con resonancia, por ahí se podría evitar hacer el tacto rectal, y por ejemplo aquellos pacientes que tienen algún problema a nivel del margen anal, como alguna hemorroide, alguna fisura, Sí. Tratamos de no hacerlo. Así Claro. que no digo que está obsoleto ni mucho menos, porque la verdad que se sigue realizando, pero tiene menos frecuencia de uso que antes. Doctor, ¿y se trata el cáncer de próstata? Esa es la pregunta. Sí, el cáncer de próstata se trata. Uno tiene distintos tipos de cáncer de próstata. A ver, yo siempre por ahí aclaro esto antes. Uno
tiene dos tipos de tumores, ¿no? Tumores benignos y tumores malignos. Claro. El tumor benigno puntualmente tiene la característica de ser un crecimiento celular, pero que no tiene la capacidad de dar una célula a distancia en otro órgano, una metástasis puntualmente dicho, o de invadir, ¿no? Eso es un tumor benigno. Los tumores malignos sí tienen esa capacidad, tanto de dar metástasis o de invadir, y de acuerdo a la frecuencia con la que lo hacen, se los determina que son poco, intermedio o muy agresivos, ¿no? Hay tumores que al momento del diagnóstico, más de la mitad ya dieron metástasis, se determinan tumores muy agresivos. En el cáncer de próstata, la gran mayoría son de bajo riesgo, o sea que son poco agresivos, y al momento del diagnóstico la gran mayoría no han dado metástasis, con lo cual, si bien es un tumor maligno, tenemos esa salvedad de que al no dar metástasis al principio, uno puede optar por hacer en principio lo que se llama vigilancia activa en este tipo de tumores. ¿Qué es la vigilancia activa? Te controlo y no te todos los años de forma muy rigurosa, pero no te hago el tratamiento definitivo. Que el tratamiento definitivo puede ser radioterapia o cirugía, ¿sí? ¿Es en todos los pacientes que tienen cáncer de próstata? No, de ninguna manera. Es en aquellos pacientes que tienen un muy bajo riesgo, un estadio muy bajo de la enfermedad, que reúne ciertas características, y uno puede ofrecerle, mira, no te operes ni te hagas rayos, la ventaja que vas a tener, no vas a tener las complicaciones o los efectos secundarios del tratamiento, pero la desventaja es que, bueno, todos los años vas a tener que hacer un control muy riguroso, ¿sí?, con el urólogo o con el oncólogo, y que en algún momento esto puede cambiar y haya que hacer algún tratamiento definitivo. Hoy por hoy la vigilancia activa está, y lo aclaro porque obviamente esta nota es para la gente que está escuchando, y muchas veces uno busca hoy por hoy en inteligencia artificial, iba a decir inteligencia artesanal, inteligencia artificial o en Google, y en Google muchos artículos dicen que ya el cáncer de próstata no se trata, y es por esto que dicen eso, que no se trata, lo que no significa que no hay que controlarse ni mucho menos, que porque en algún momento puede pasar a tener que ser tratado. No, bueno, y como bien lo decías, depende del caso, ¿no? Por supuesto, depende Exactamente. de cada caso, pero creo que el gran interrogante, más allá del cáncer de próstata, ¿no?, es el crecimiento y el avance tecnológico en los estudios, la investigación, y cómo todavía con el cáncer es tan difícil de tratar cualquier tipo de cáncer, ¿no? Más allá de que se va avanzando, pero no va acorde a la velocidad que se avanza en otro tipo de tratamientos. Sí, bueno, lo que pasa es que puntualmente esto me voy a ir un poquito del tema de salud más a un tema del mercado de la salud, ¿no? A ver. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en el varón en todo el mundo. Entonces es muy lógico que por ahí en cáncer de próstata sí haya avances constantemente sobre esta patología, porque el mercado es muy grande para los laboratorios, ¿no? O para las empresas que trabajan en esto. Sí. Entonces la realidad es que cada 3 meses hay cosas nuevas. Y se ha avanzado mucho. Lo que pasa es que algunos de los nuevos tratamientos son excesivamente caros aún y todavía no están disponibles para los que tienen que financiar el sistema, ¿no? Claro, o sea, un ministerio, una obra social, una prepaga no podrían tratar a todos los pacientes con esto, pero yo entiendo que en cáncer de próstata es en lo que se ha avanzado muchísimo, dada la frecuencia y dada que, bueno, que si uno tiene un laboratorio y va a querer poner un producto nuevo, va a tener un lugar donde hacerlo. Distinto es enfermedades poco prevalentes, poco frecuentes, que por ahí al no tener tantos casos, van un poquito más lento. De hecho, en vejiga, por ejemplo, estuvimos muchos años sin novedades y recién hace unos pocos años que hubo avances certeros, ¿no? Claro. Doctor, la última, algo que quiera agregar, que por ahí nos haya quedado sin decir y que considere importante en este Día Internacional del Cáncer de Próstata. Sí, más que nada, por ello que hablamos al principio, que es que si uno tuvo antecedentes familiares de cáncer de próstata, como expliqué al principio, padres, tíos, hermanos, algún familiar haya tenido cáncer de próstata, a los 40 años debe controlarse, y si no, para la población general, a partir de los 50 años, que no dejen los controles de lado. Lamentablemente, casi el 40% de los cánceres de próstata diagnosticados a nivel mundial se diagnostican en etapas avanzadas, y la realidad es que no hay que llegar a esa situación. Con solo una consulta a partir de los 50 años, ya uno se evita este tumor tan frecuente, o por lo menos si se encuentra, se trata a tiempo, uno puede decir que está curado y que quedó en el pasado. Así que mi recomendación es más que nada esa. Bien, doctor, muy amable y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el contacto, como siempre. No, por favor. El doctor Ezequiel Fidalgo es médico especialista en urología. Hoy, 11 de junio, es el Día Internacional del Cáncer de Próstata.